Entonces, ahora sí. Entonces, vamos a repetir un poquitito. Entonces, las plantas son importantes porque producen sus propios alimentos, y si producen sus propios alimentos, ellas solitas se autoabastecen, se multiplican, y para nosotros nos sirven de alimento, ¿no? Pero ¿cómo hacen sus alimentos? ¿Qué necesitan? Porque sí necesitan ingredientes, ¿no? No va a ser de la nada. Tienen que hacer sus alimentos absorbiendo algunas cosas que son sus elementos, así como nosotros en la comida, ¿no? Tenemos que tener las papas, el arroz y los panes para producir una comidita, igual. Ellos necesitan absorber del suelo. ¿Que absorben? ¿Minerales? Minerales, o sea, minerales o sales minerales, ya, como dijo la señorita. Agua. Agua y agua. Ahí tenemos dos ingredientes, ¿no? Y suben por acá. La luz del sol, la luz del primero del sol. suelo, primero del suelo. Del suelo, agua y sales minerales. Y suben por acá, ¿no? Suben por acá. Sí. Se van por todos lados y se van hasta lo máximo que pueden, pero especialmente se van a la hoja. Está en la hoja. No sé si se ve de cerca, un poco más aquí. Ahí. Y en la hoja, nosotros acá en la hoja tenemos acá, en la parte de abajo de la hoja, que se llama el embés. En la parte de abajo no tengo una hoja, pero es que tenía unas hojas de plástico y no puedo agarrar. Las plantas están muy grandes, no puedo traer. Entonces, la hoja en la parte de abajo, imagínense que esta es la hoja, el haz, y por abajo es el embés. Por acá es bien suavecita, parece que tuviera una cera, pero por acá está media rugosa, ¿no? No tiene brillo, inclusive. Debajo de la hoja, que es el embés, tenemos unos agujeritos que se llaman los estomas. Por esos poros, por esos agujeritos, va a entrar, ¿qué cosa entra del aire? El oxígeno. El CO2. No, el oxígeno no. Las plantas, para hacer fotosíntesis, lo que necesitan es el CO2. El dióxido. El dióxido de carbono, o sea, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿no? Cualquiera de los dos. Mire, por las raíces entran los minerales y el agua, y por acá sale el CO2. Todos se juntan acá en la hoja. En la hoja están los ingredientes, ¿no? Los que son absorbidos por la raíz y por la hoja, absorben CO2 y los minerales y el agua. Una vez que están acá, necesitamos algo más. Solitos no pueden hacer. Necesitamos un elementito que está acá en la hoja, que se llama cloroplastos. Los cloroplastos son unos organelas que están en los vegetales, que adentro tienen la clorofila, que es de color verde. Esa clorofila verde que está en los cloroplastos absorben la luz del sol. La luz del sol. La energía del sol, ¿no? Por lo tanto, ya está completo los ingredientes. Necesitamos agua, sales minerales del suelo, CO2 del aire, o sea, de los gases, ¿no? Y necesitamos todo eso juntarlos, o sea, ese que está aquí, todo juntarlo en la hoja, y juntarlo con el cloroplasto, y ahí tiene la clorofila. El cloroplasto lo que hace es, ¿ya está listo todo? Ya, entonces voy a absorber energía del sol. Y comienza a decir, sol, dame energía, y le da energía, y comienza la reacción. Esa sí es una reacción química, una reacción biológica, ¿no? Comienza la síntesis de todo. ¿Cómo se llama todo lo que entra a la planta hasta acá, hasta la hoja? Todo lo que entra, agua, sales minerales y CO2, se llama la savia bruta. Así se llama, savia bruta, porque solamente está en bruto, o sea, todavía no está procesado. Y cuando ya comienza la reacción química y procesan se convierte todo esto en otra cosa, porque es una reacción química, hay transformación, se convierte en glucosa y en oxígeno. O sea, esta planta, así como absorbe CO2, ahora va a botar oxígeno. Y por supuesto que acá se produce unas cosas que son la glucosa. O sea, azúcares, ¿no? Inicialmente glucosa. Pero esa glucosa después se va a transformar, eso no se ve ese pulmón, creo, ¿no? Poner aquí, en negro, glucosa. Esa glucosa después se va a transformar en otras cosas más complejas, que son las proteínas, grasas, carbohidratos, azúcares, todo eso, ¿no? O sea, primero empieza con glucosa, así lo más básico, ¿no? Entonces, acá pasa una reacción química. Esta reacción química es la fotosíntesis, o sea, es transformar sales minerales, agua y CO2 en azúcares y oxígeno. Para la planta, el oxígeno es como si fuese su desecho. Y para nosotros, el oxígeno es lo más importante. O sea, mientras las plantas absorben el CO2 que nosotros botamos, con la expiración, o en las fábricas, o en los carros, para nosotros eso no es muy bueno. Voy a silenciarlo un ratito.
Uy, ya, se olvidaron, ya. Lo que nosotros botamos, el CO2, en los carros también botan CO2, en las fábricas botan CO2. Lo que nosotros botamos, las plantas lo absorben. O sea, para ellos es importante. Y producen el oxígeno. Para ellos el oxígeno no es tan importante, pero para nosotros sí. O sea, es como un ciclo, ¿no? Yo te doy algo que no sirve y tú me das algo que no te sirve. Pero lo que a mí no me sirve, a ti te sirve. Y lo que a ti no te sirve, a mí me sirve. O sea, es todo lo contrario. Es un ciclo que se va repitiendo. Por lo tanto, acá tiene que haber como un equilibrio entre nosotros y las plantas, ¿no? O entre lo que está afuera y lo que está dentro de una planta. Entonces, miren, lo que se absorbe, agua y sales minerales, es la savia bruta. Cuando se junta con los cloroplastos y el CO2, se junta para reaccionar químicamente y se produce una reacción en donde se produce la glucosa y el CO2. Y el oxígeno, digo, perdón, el oxígeno. El oxígeno sale. Así como entró el CO2 por la estoma, por el estoma sale el oxígeno. Ese huequito, esa estoma que está debajo de la hoja, sirve para entrar CO2 y para salir oxígeno. Se llama estoma, es la abertura de intercambio de gases. Entra CO2, sale oxígeno. Pero el oxígeno salió. ¿Qué quedó? Quedó glucosa. Y esa glucosa que está en la hoja se regresa, ahora ya no va por el mismo conducto, se va por otro conducto, se va de regreso a todas las partes de la planta, para poder nutrirla, ¿no? Porque son azúcares. Esos se alimentan de la planta. Y por supuesto que llena por todos lados, ¿no? Por todos lados. Esa es la savia, lo que está de negro es la savia elaborada. Savia elaborada. Y lo que está entrando es la savia como chica, savia bruta. O sea, entra savia bruta y sale savia elaborada. ¿Por qué se transformó la savia bruta en elaborada? Porque había una reacción química. ¿Y cómo se llama la reacción química? Fotosíntesis. Y miren lo que pasa con la fotosíntesis. Uno dirá, pues, la fotosíntesis es producir alimentos para la propia planta, ¿no? Porque una planta es un organismo autótrofo. Se produce sus propios alimentos. Pero una definición más moderna, o sea, más sofisticada, porque ustedes ya están en secundaria, ustedes pueden entender ya un poco lo que es energía. Entonces, yo diría que acá todo lo que entra absorbe una energía del sol, energía radiante, energía del sol, y se transforma en glucosa. Pero la glucosa va a producir energía para la planta y para nosotros también. Porque nosotros comemos una zanahoria o una lechuga o una manzana o un plátano para producir energía, ¿no es cierto? ¿O para qué comemos nosotros? Para producir energía, para que nosotros podamos movernos, jugar, saltar. Entonces, la energía del sol se transforma en energía química. Esa es la definición más moderna de lo que es una fotosíntesis. Es una reacción química que se produce en una planta, especialmente en la hoja, no necesariamente en la hoja, puede ser en otras partes también, donde se transforma la energía radiante, la energía del sol, en energía química. Por supuesto que producir sus propios alimentos de la planta, sí, eso significa producir energía. Si la planta produce sus alimentos y esos alimentos le sirven a ella y me sirven a mí o sirven a los animales, es para producir energía, porque sin energía no podríamos vivir. Entonces nosotros nos alimentamos para tener energía. No me alimento para engordar ni nada de eso, ¿no? Yo como mi plátano porque quiero tener energía para mañana estar fuerte. ¿Y cómo lo obtuve? A partir de las plantas, y las plantas a partir del sol. Energía del sol en energía química, energía del sol en energía química. Esa es la definición más moderna. Por supuesto que si ustedes le dijeran, si de repente si ustedes les preguntan a un hermanito más pequeñito de ustedes, le dice, ¿y qué cosa es la fotosíntesis? La fotosíntesis es una reacción química entre las plantas, se produce en la planta, en donde ellos producen sus propios alimentos, ¿no? Eso sí, más sencillo, ¿no? Pero no hablemos mucho de energía, porque un niñito de 6 años de repente no puede entender, ¿no? Nosotros, ustedes sí, ya saben lo que es energía del sol y energía química que nosotros tenemos adentro, ¿no? Entonces, más o menos eso. Si ustedes tienen un celular, pueden tomarle una foto si es que desean. Si no, lo vamos a tener en las diapositivas más adelante, así que no hay mucho problema aquí, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Voy a hacer los que hablen. Permitir que hablen, dice. Pero no haga mucha bulla. Si no, nos va a faltar tiempo. Profesor, ¿qué pasa si esa planta no tiene una hoja? Si no tiene hoja, ya puede ser, pero la fotosíntesis de todas maneras se da.
sino que ya esa planta tendría otras características. Estamos hablando en general, ¿no? Que las plantas toditas, la mayoría de las plantas, en un 99%, siempre tiene unas partes verdes, ¿no? Tiene hojas. De repente su tallo tendría que ser un poco verde y tiene que tener clorofila. Ahora, ustedes me dirán, pues si yo pongo una planta y lo tapo con una tela negra y no le da el sol, ¿podrá crecer? O sea, ¿vivirá la planta? A ver, ustedes, No, no puede. ¿quién dice? Entonces yo tengo una pregunta. Pues ponga una semillita en un vasito y sí crece, pero crece sin color, o sea, crece media blanca, pálida. Que ustedes la ven, comparan una planta verde con una planta que no está con el sol, que es media transparente, inclusive media blanca, opaca, se van a dar cuenta que la verde es bonita, brilla, inclusive las hojas están limpiecitas, brillan porque tienen una cera que se llama cutícula. Y la que está acá, las hojas, si es que crecen hojas, están blancas o medias pardas, así, con el color de la madera, así, que no tienen ni brillo ni nada. Han crecido, inclusive tienen del mismo tamaño, pero no tienen color. Es como si estuvieran incoloras, porque no ha habido la fotosíntesis. Claro, han absorbido los nutrientes, se han alimentado de alguna manera, ha habido una pequeña transformación de repente, pero no se han nutrido tan bien, por lo tanto no están perfectas, pues están como enfermas. Entonces la fotosíntesis les da eso, les da energía. Sin energía pueden crecer, ¿no? Es como si fuera, como quien dice, un perrito que nace de una perra y lo quitas de su mamá. O sea, tú lo puedes hacer vivir, por supuesto, le das de repente unos alimentos balanceados, le das leche en su boca y todo eso, ¿no? Puede crecer tu perro muy bien, tendrías que cuidarlo bastante, ¿no? Y de repente se te puede morir, porque no es igual que sea mamante de su mamá a que tú le des aparte con una cucharita o con un biberón, porque los nutrientes que le da la mamá no solamente los nutre, sino también le traspasa sus defensas. O sea, células de defensa son de madre a hijo, las pasa, ¿no? Y por lo tanto tendría que ser más sano que un perrito que no tiene la leche de la mamá. Igual una planta, ¿no? Una planta puede crecer, pero crece tan mal que al final es toda incolora, se enferma y de repente con el tiempo ni siquiera va a producir nada, no va a tener frutos y se puede morir muy rápido. Se puede crecer, pero crece mal. Ahora, lo que me decía, hay plantas que no tienen hojas, ¿no? Pero sí tienen algunas partes que son verdes que absorben la energía del sol. Entonces sí hay. Por ejemplo, las algas que están en el mar, también. Y es más, hay más algas que plantas en la tierra, porque ustedes saben que hay más océanos que tierra. Entonces, todo el oxígeno que se produce de las plantas no viene especialmente de la selva de Brasil, de Perú, de Colombia, ¿no? Sino viene del mar, de las algas. Las algas, que son verdes, también producen la fotosíntesis y están constantemente botando oxígeno, oxígeno, oxígeno. Por eso el mar también es importante, porque tiene más plantas, o sea, algas, que plantas hay en tierra, porque el mar es más extenso. Más que el 75% del oxígeno que se produce creo que son de las algas marinas, más que de las plantas de los árboles que hay en la selva de Perú, por ejemplo, ¿no? Pero también es importante cuidar las plantas que hay en tierra, ¿no? En el mar también, imagínense que en el mar, no sé, tire uranio, como estaba diciendo hace un poco, y se contamine todo el mar. Todo muere, mueren las algas y por lo tanto no hay producción de oxígeno. Y sin oxígeno nosotros estamos en un riesgo horrible, ¿no? El agua se contamina, el oxígeno se contamina, adiós, nos quedamos sin nada. Nos morimos poco a poco, o nos enfermamos poco a poco también. A ver, ¿qué otra cosa? Profesor, tengo una pregunta. Sí. Profesor, tengo una pregunta. Sí, dime. Profesor, ¿me podría decir cuáles serían las plantas que son independientes, así que no necesitan agua? O que le echemos nosotros agua, que Hay ya sean bastantes, independientes. hay bastantes. Yo tengo, por ejemplo, las que crecen en los desiertos, pues, no hay agua, pero tienen una reserva de agua. O sea, dentro de su estructura, de su tallo, hay como unas vacuolas y ahí tienen reserva de alimentos y reserva de agua. O sea, así como algunos animales también pueden estar durmiendo meses, como son los osos, y después que pasa su cuarentena, sus meses de invernadero, 4 meses que lo están durmiendo, después de lo que pesan 80 kilos pasan a 60 o a 45, a 50, bajan de peso, por supuesto, ¿no? Pero todo lo que tienen de reserva, la grasa y lo que han comido, eso lo van consumiendo poco a poco mientras están dentro de su cueva. Igual, algunas plantas tienen, de momento que están sus raíces en el suelo, comienzan a absorber todo lo que puedan y se van almacenando en las vacuolas y cuando ya están grandecitos les sirve como reserva de agua y reserva de alimentos. Entonces, por ejemplo, yo tengo ahí en la puerta de mi casa, tengo unos San Pedro, no sé si han escuchado, esas plantas que no tienen hojas, pero todo el tallo es verde, ¿no? Es todo tallo verde. No tiene hojas, pero el tallo es verde, entonces hace la fotosíntesis. Esas plantas
no les pongo agua nunca, y sin embargo siguen crece y crece. Un día un perro entró y lo rompió una punta, se rompió la puntita de la planta, y se quedó así medio mocho, ¿no? Entonces dije, uy, ese se va a morir. Pero no, crecieron dos, ahí mismo en su cabecita. Entonces sigue creciendo hacia arriba y hacia los laterales, crece la planta, hace la fotosíntesis, me imagino, porque le da la luz, y no necesita mucha agua. Me imagino que su estructura, ellas también tienen, se sintetizan. Suculentas se llaman, profesor. ¿Ah? Suculentas se llaman. Suculentes, no sé, pero yo le digo San Pedro. Ya, pero miren, yo también podría decir, a ver, si yo hace poco en mi jardincito tenía una planta pequeñita, y yo nunca le puse ni tierra ni nada. Lo que un día le puse fue unas lombrices, unos gusanitos, porque me dijeron que eso nutre la tierra. Y de verdad se nutrió, las lombrices se multiplicaron, hicieron un montón. Pero habrá sido 1 kilo nomás de lombrices que yo puse en todo mi jardincito, ¿no? Al final, con el tiempo, se murieron las lombrices, pero la tierra quedó muy buena. Y el árbol, o sea, la plantita que era chiquitita, que siempre moría, creció. O sea, de lo que era una planta pequeñita, ahora es un árbol de 6 metros. Entonces, yo digo, ¿de dónde salió todo eso? ¿De la tierra? Entonces, de repente la tierra se hubiera hundido, ¿no? Porque salió todo eso. O yo le he dado algo, ¿no? ¿De dónde sale toda la materia que tiene una planta? Sale del aire. Si en el aire tenemos nitrógeno, tenemos CO2, ellos absorben todo eso. O sea, nosotros no lo vemos, pero sí lo están absorbiendo. Así como nosotros podemos agarrar el agua de un tanque y lo podemos tomar, ellos toman todos los gases que están en la atmósfera, el CO2 también, y lo asimilan. O sea, están agarrando cosas que no están en el suelo, no lo podemos ni siquiera ver, están en el aire. Entonces, esa planta que ha crecido ha sido a raíz de los gases que ha absorbido del aire. O sea, el aire que tenía CO2 ahora tiene un poco menos, ¿no? Porque la planta se lo ha comido. Por supuesto que nosotros lo estamos llenando cuando vamos respirando también. Entonces, hay cosas que ganan masa, o sea, ganan peso, volumen y tamaño, debido a que están absorbiendo cosas del aire, ¿no? Así como también pueden absorberse del agua. Entonces, hay muchas plantas que son, como tú dices, independientes, que no necesitan de mucha agua ni tampoco necesitan mucha luz. Algunas también son acuáticas, están en el fondo del mar y están creciendo como algas, ¿no? Pero sería cuestión de estudiar una por una. Entonces, mejor, para no estudiar una por una, generalizamos todo. Es como si todas las plantas tuvieran hojas, pues si no tendría que decir, estas son las que tienen hojas y los que no tienen, y nos vamos a llenar de información y al final lo vamos a... Esto es más memoria que otra cosa, así que hay que memorizar muchos nombrecitos. Hay que generalizar. Hacemos como si todas las plantas tuvieran hojas para no complicarnos la vida. Y después ya, si ustedes estudiaran alguna carrera que tiene que ver con ciencias, por ejemplo, botánica o algo así, ahí sí tienen que especializarse y específicamente hablar sobre algunos casos de excepción, ¿no? Algunas excepciones. Los que no tienen hojas, ¿qué pasa? Los que no tienen tallo, los que no tienen raíz, entonces es un poco más especializado. Pero no nos complicamos la vida, sino vamos a salirnos del tema, ¿no? Profesor, Sí. Profesor, ¿una planta necesariamente tiene que dar un fruto? O No, sea, no ¿es obligatorio que necesariamente. tenga que dar? No, no necesariamente. Hay plantas que tienen frutos y otras que no. Hay plantas que tienen hojas y otras que no. Hay plantas que tienen raíces y otras que no. Hay plantas que tienen flores y otras que no. O sea, hay de todo. El cactus. ¿Mm? profesor, una pregunta El también. cactus. El cactus no necesita ni mucha agua, pero es medio verde, así que como es verde, sí hace fotosíntesis. Está en Sí, los desiertos. está en y tiene ¿Cómo puntas, crece? ¿no? Profesor, tengo una pregunta. Sí, ¿Existe alguna planta que cuando la cortas se puede reproducir? Por ejemplo, claro, le cortas una parte, se puede claro. cortar una parte de la planta y luego con esa parte pones en la tierra y se volverá a Sí, crecer sí, otra sí, planta. y hay varias. A Profesor, ver, un ejemplo sencillo nomás es, a ver, si tú te has ido a un estadio, no sé si te das cuenta en el estadio, cuando cortan el césped, están cortando el césped, ¿por qué lo cortan? Porque si lo cortan por la mitad. Es decir, cortan la mitad, y sin embargo el otro día creció. O sea, sigue creciendo, ¿no? Estás cortando el tallo, estás cortando la mitad, y sin embargo crece. Esa planta, bueno, esas hierbas malas, el gas, el césped, esas hierbitas que crecen hacia lo largo, hacia arriba crecen inclusive, son plantas que las estás cortando por la mitad y sin embargo siguen creciendo. Porque tienen sus células de crecimiento, profesor, sí, en el tallo, ¿no? Sí. Eddie habla que, por ejemplo, cortas una planta y lo que cortaste puede crecer otra Ah, ya, planta. claro, es lo que le dicen piecitos, pues. Claro, generalmente pasa con las plantas que tienen flores. Si yo tengo una planta que tiene flor, yo le corto un pedacito con cuidado. Es que hay que saber, porque si yo le corto mal,
le corto la parte donde están las sabias, o sea, los conductores de alimentos, si le corto esa partecita mal, entonces prácticamente la mato. Pero hay por ejemplo, los que saben de plantas, ellos cortan con mucho cuidado lo que le dicen un piecito, y lo ponen en otro sitio y crece. Hay que tener un poco de suerte, hay que tener un poco de cuidado. Pero puede que crezca, generalmente sí crece, o puede que también de repente se muera también. Pero sí pasa, o sea, plantas que tú le cortas el tallo, un pedacito, una ramificación, y lo plantas en agua, en algodón o en la tierra, y crece. Generalmente son flores, los que tienen flores. Señores, vamos a avanzar, porque si no nos va a ganar la hora. Aunque tenemos más de, bueno, es que a la 1:30 van a almorzar ustedes, ¿no? Está bien que pregunten, pero hay que avanzar un poco, porque si no nos va a ganar el tiempo. Vamos a... Sí. Vamos a ver un videito rapidito y de ahí ya vamos a hacer las actividades que tenemos planificadas. A ver, acá está, creo que sí está compartiendo. Me dicen si se escucha, ¿ya? Sí se escucha. ¿Se escucha? Sí se ve, pero no se escucha. Ah, ya, entonces espérense un ratito, voy a poner. Porque está en pausa. Sí se escucha. Ah, no, pero a ver ahí. Hola amigos, ¿Se escucha? Sí se escucha, sí. Sí, profesor. Pero se escucha un poco entrecortado. ¿os Pero habéis empezamos de preguntado nuevo, alguna vez? No se escuchan recortados, está bien. Ya. Antes no se escuchaba porque no lo había puesto Ya, claro. silencio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar. Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos. Captan el oxígeno
y expulsan el dióxido de carbono. Recordadlo. Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿No os parece? Adiós, amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Propaganda. Ya. Profesor, tengo una pregunta. A ver, un ratito, espérate, voy a salir de acá. Ahora sí. Sí, a ver, dime. Profesor, tengo una pregunta. Pero Profe, señorita. si dice que la noche las plantas respiran como los seres humanos, o sea que el oxígeno lo convierten en dióxido de carbono, pero Sí. ¿por qué no se lo quedan el dióxido de carbono? Si Ah, ellas no. la necesitan. Ya, pero es que es gas, pues si es un gas, es bien difícil de retener, ¿no? Tú sabes que un gas, para mantener un gas necesitamos un recipiente. Imagínate, yo tengo aire, ¿cómo lo puedo almacenar el gas o el aire? Tendría que tener de repente un globo y inflar un poco de aire ahí, ¿no? O sea, o de repente tengo un gas, el argón, por ejemplo, que es un gas noble, y lo pongo en un globo, ahí lo tengo retenido. O sea, necesito un recipiente, y las plantas no tienen ese, ellos absorben lo que necesitan y botan lo que ellos no necesitan. Igual que nosotros. Yo podría decir, pero si yo necesito aire, necesito oxígeno, ¿por qué no tengo mi balón acá atrás de aire, oxígeno, por si acaso? ¿Por qué? Porque yo necesito poco, o sea, necesito lo que está en el aire. Absorbo y boto lo que no necesito. Pero sí podría obtener muchísimo más oxígeno, pero para que no tiene sentido, porque el oxígeno que está en el aire es suficiente para mí, ¿no? Porque puedo respirar. Pero las plantas también, ellos cuando respiran igual, absorben el oxígeno como nosotros y botan el dióxido de carbono, están en constante respiración, pero también se produce que cuando absorben CO2 ya no es para respirar, sino es para producir la fotosíntesis. Una cosa es fotosíntesis y otra cosa es respiración de las plantas. La respiración de las plantas también produce un poco de energía para ellas, como para nosotros, ¿no? Pero sus alimentos los producen por la fotosíntesis. O sea, en realidad se están dando las dos reacciones. La respiración está en constante todo el tiempo, pero durante el día se produce la fotosíntesis porque hay sol, y cuando no hay sol, simplemente respira. Por eso no es bueno tener plantas dentro de nuestros dormitorios. Tú tienes en tu cuarto una planta, entonces puede ser, ¿no? Porque una planta no absorbe mucho oxígeno. Pero si tuvieras lleno de plantas tu cuarto, yo no podría dormir en un jardín, es un poco peligroso. En un jardín cerrado estoy hablando, ¿no? O sea, si yo pongo plantas en mi cuarto, por ejemplo, tengo una maceta, tengo una planta más grande por acá, es probable que de repente me falte el oxígeno a mí porque ellos también están respirando, ¿no? Es como si estuviera durmiendo con 30 personas acá al costado. Por supuesto que respiran poco, ¿no? Absorben poco oxígeno, pero no es recomendable tener plantas dentro de los dormitorios porque también respiran y nos están quitando el oxígeno. Por supuesto que producen oxígeno cuando es de día, pero cuando es de noche ya no. Entonces, no están... Profesor, y también hay algunas personas que ponen su planta en unos invernaderos ahí en donde el vidrio traspasa la luz del sol y ahí pueden vivir en un invernadero, pueden colocar 1.000.000 de plantas. Sí, pero el propósito de un invernadero es mantenerlos a una temperatura determinada, ¿no? Hay plantas que tú las tienes, por ejemplo, mucho calor y pueden morir. Hay otras que en frío también mueren. Entonces, hay una planta que tú quieres, por ejemplo, yo quiero plantar esto que es una flor que a mí me gusta, y la he puesto en la tierra, así en mi jardín, y nunca crece. La pongo en un sitio que está más caliente, tampoco no crece. Entonces, si lo pongo en una temperatura de 28 grados, por ejemplo, pues le pongo un vidrio, como tú dices, y controlo la temperatura, pongo mi termómetro, ahí está 28. Entonces yo digo, voy a poner mi planta, y de repente crece a los 28 grados centígrados, ¿no? Entonces, el invernadero prácticamente es como darle condiciones especiales a algo que tú quieres, pero todas las plantas no necesariamente tienen esas condiciones. Si tú quieres una flor, por ejemplo, no sé, una lila que está por ahí y crece a los 28 grados, hay que llevarla a un sitio donde tenga 28. Afuera no podría ser porque no va a crecer. Hay que ponerle a un invernadero. Ponemos un vidrio como una cápsula, le ponemos temperatura adecuada, le ponemos aire, no sé, ventilado que tenga temperatura más o menos a 28 y puede crecer. Ese es el efecto del invernadero. Entonces le das las condiciones, ¿no? No es para que lo tengas al aire puro, porque el aire puro de repente es muy frío o muy caliente, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que inclusive quieren hacerlas crecer a la fuerza.
Acá en Perú, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Los que producen flores, los que venden flores, hacen que las flores crezcan de día y de noche. Entonces, ¿qué hacen en la noche? Que no hay sol. Le ponen una luz artificial, le ponen unos focos LEDs que son de color azul en la noche, y entonces las plantas los engañan, o sea, piensan de que es el sol y siguen haciendo la fotosíntesis, o sea, siguen creciendo, creciendo y produciendo más flores, más flores, más flores. Sacan las flores y siguen creciendo para producir más flores, ¿no? O sea, las están engañando para que sigan reproduciéndose. Pero no es una luz natural, es una luz artificial, ¿no? Es parte también de un biohuerto. En los biohuertos también ponen esas luces artificiales para que la planta siga creciendo y siga reproduciéndose, siga haciendo fotosíntesis, porque queremos que crezca lo más pronto posible y poder sacar las flores, saber lo que nos interesa. Ese es el objetivo. Por ejemplo, Marte también han tratado de hacer una especie de invernadero, o sea, tratar de ver si crecen las plantas, ¿no? Ponerle todas las condiciones, pero son artificiales. El oxígeno está produciendo, hay una reacción química, produce oxígeno, le pone luz artificial y los hacen crecer, y dice que han crecido, pero no son tan buenas pues como las que crecen naturalmente. Yo no voy a comer una zanahoria que la han hecho en Marte, teniendo unas zanahorias tan buenas y tan baratas acá en la Tierra. Pero para el futuro podría ser que de repente, si faltara alimento y tendríamos que viajar a otros planetas, podría ser una solución. Por eso son los invernaderos, hay que darles condiciones, ¿no? Pero lo natural, o lo que les estaba diciendo, lo general es que las plantas generalmente siempre están respirando y siempre están produciendo la fotosíntesis, siempre y cuando esté el sol. Si no está el sol, dejan de hacer fotosíntesis, o sea, es como si estuvieran descansando un poco, pero siguen respirando. Durante la noche especialmente se ve eso, ¿no? En la noche ustedes no pongan dormir con una planta al costado, porque en vez de darles oxígeno, más bien les está quitando ese oxígeno. En cambio, de día sí, yo puedo dormir en el pasto, en el sol, y se siente fresco, porque inclusive están produciendo oxígeno puro, ¿no? O sea, se siente la frescura del aire, ¿no? No es como otros sitios que no hay flores, ni plantas, ni nada de eso. A ver, ¿qué más? Si no, seguimos. Vamos a seguir ahora con las diapositivas para hacer las actividades, porque esta clase no es tan difícil, pero hay que siempre tener algunas cosas presentes. Vamos a ver. Sí se ve, ¿no? Se ve, y pueden hablar también, ¿no? A ver, vamos a ver estas diapositivas. Ojalá que no sean muchas. Las he preparado, no me acuerdo. Ya, esta es, como les decía, igual que la vez pasada, ¿no? No me acuerdo su sección, no les he puesto, ustedes lo ponen ahí. Esto ya lo pasamos rapidito, porque son los lineamientos que hay que seguir. Y empezamos con esto. Nuestros objetivos es ahora entender la importancia de las plantas en nuestro planeta, o sea, como alimento, ¿qué más? Como producción de oxígeno para nosotros, para la respiración, y limpian también el aire, ¿no? O sea, descontaminantes también son. Conocer las plantas como organismos autótrofos. ¿Por qué son autótrofos? ¿Se acuerdan? ¿Están silenciados? No, no. Ah, están bien. No, profe. Ya, ¿por qué son autótrofos las plantas? Nosotros somos heterótrofos. Las plantas son autótrofos. ¿Hacen su propio alimento? Sí, no estén rayadas. Claro, porque producen sus propios alimentos. Por eso se llama autótrofos. Nosotros no somos autótrofos. O sea, nosotros necesitamos de plantas y de carne para poder alimentarnos. Por lo tanto, no producimos, dentro de nosotros no producimos nuestros propios alimentos. Producimos en la cocina, es otra cosa, ¿no? Pero adentro de mi cuerpo no se produce alimentos. O sea, las plantas dentro de su propia planta, dentro de su propio organismo, están produciendo sus alimentos. Por eso se llaman autótrofos, porque no dependen de ningún animal ni otro vegetal para poder subsistir, ¿no? Auto significa uno mismo. Y hay que diferenciar entre estas cositas, anabolismo y catabolismo. A ver, hablemos sobre las reacciones metabólicas. A ver, a Blanco lo veo atrás, a su hermana que está estudiando, ¿no? ¿Qué son reacciones metabólicas? ¿Qué son reacciones metabólicas? O sea, ¿qué es el metabolismo? Un ratito dejemos esto para hablar, salir un poco del tema, ¿ya? Metabolismo, ¿qué cosa es? Es característico de un ser vivo. O sea, yo tengo acá esta regla, y en esta regla, no sé, internamente podrán ser moviéndose los electrones y los neutrones, todo lo que sea, pero no tiene vida, ¿no? No es un organismo vivo, no es un organismo, mejor dicho. Nosotros sí, una bacteria, un perro, una planta,
si somos organismos vivos. Por lo tanto, dentro de nosotros pasan muchas reacciones químicas. Todas las reacciones químicas que pasen son el metabolismo, o sea, reacciones bioquímicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, síntesis de azúcares, degradación de proteínas, asimilación de agua, todo lo que está pasando dentro de un organismo vivo, eso se llama metabolismo. Metabolismos, reacciones químicas. Pero algunas son anabólicas y otras son catabólicas. Las anabólicas son, si yo tengo algo bien grande, lo rompo en dos pedacitos chiquititos. Y lo contrario es el catabolismo. El catabolismo más bien es, si tengo cosas chiquititas, lo junto en una sola cosa grande. Entonces, una cosa es romper y otra cosa es juntar. Por eso se llama anabolismo y catabolismo. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poco de plantas. Pero por lo pronto ya saben que hay una diferencia entre anabolismo y catabolismo, que son las reacciones metabólicas más adelante. No se complique la vida con eso. Pero ya introducimos un nuevo término, ¿no? Es metabolismo. Hay que investigar un poco sobre qué cosa es metabolismo y qué se diferencia entre esto y esto, ¿no? Anabolismo y catabolismo, que son las dos iguales en una sola, que son metabolismo. Y necesitamos ver las partes de la planta. ¿Cuáles son las partes de la planta? A ver, la raíz, el tallo, las hojas, Y la hoja. las flores, el fruto, ¿no? Los frutos. Todos son órganos, ¿no? Son órganos. ¿La hoja es un órgano o es un tejido? La raíz. Son órganos, ¿no? Las partes de la planta. ¿Los colores de las plantas cuáles son generalmente? ¿Por qué son? Verde. Son verdes. ¿Y por qué Verdes. son verdes? Por la clorofila. ¿Habrá plantas de otros colores? ¿Rojo, anaranjado? Sí hay, sí hay. Sino que ya no tienen clorofila. Ahora tienen otros organismos, otras sustancias que se llaman xantófilas y otras cosas más, pero no son clorofila. La clorofila es verde, es típico de la mayoría de las plantas, ¿no? Y los gases de la atmósfera. ¿Qué hay en la atmósfera? A ver, ¿qué gases hay en la atmósfera? ¿Qué gases hay? ¿Hay oxígeno? El ozono, Hay profesor. oxígeno. Hay ozono, pero está muy arriba, ¿no? Está en la estratosfera. ¿Hay nitrógeno? Sí hay. ¿Hay CO2? O sea, anhídrido carbónico o dióxido de carbono. ¿Hay? Por supuesto, hay bastante, ¿no? Porque lo botan los carros, nosotros mismos respiramos y botamos CO2. Están quemando petróleo por ahí, también CO2, ¿no? Son reacciones de combustión. ¿Qué más? ¿Qué otros gases más habrá? Habrá gases nobles también, argón hay un poquito, hay hidrógeno también un poco, hay otros gases, muchos gases. Pero el más importante que la planta lo va a asimilar, que le interesa, es el anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que es el CO2. Eso está presente en la atmósfera. O sea, las plantas no necesitan ni siquiera que le lleven su CO2 porque lo encuentran en el aire, ¿no? Y no van a agarrar mucho, van a agarrar lo necesario, ¿no? Así como nosotros, cuando yo quiero un vaso de agua, no voy a agarrar un cilindro para tomármelo, voy a agarrar un vaso de agua porque es suficiente, ¿no? O sea, lo necesario. Por eso cuando me dicen ustedes, si es necesario que guarden su oxígeno, pero si yo lo tengo a la mano, ¿para qué voy a guardar? Los animales y las plantas son un poco más, en ese caso son un poco más racionales, ¿no? Agarran lo que necesitan y eliminan lo que no necesitan. En cambio nosotros no, nosotros almacenamos, por si acaso nos falta algún día, ¿no? Y estamos ocupando mucho espacio. Vamos a ver qué me están escribiendo. A ver. Dicen, sí, nomás me he puesto, no sé. Ah, ya, pero raso. Tallo, hojas, frutos, flores, sí, es verde. Sí tiene razón Chávez. Ya, vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una fotito de lo que es la fotosíntesis. Esta partecita donde está entrando por las raíces y va a todas las plantas, y especialmente a toda la parte de la planta, ¿no? Especialmente la hoja, son las sales minerales con el agua, y con el dióxido de carbono se juntan y son la savia. ¿Cómo se llama la savia? Cuando sí se juntan. Savia bruta. Savia bruta, ¿no? Y una vez que se produce la fotosíntesis, se produce oxígeno y la savia elaborada. Y la savia elaborada regresa, pero ya no por el mismo conducto, por otro lado. Se regresa por el floema. El xilema, por el xilema, es como si fueran nuestras venas y nuestras arterias, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar qué diferencia hay entre una vena y una arteria. Acá, por ejemplo, yo veo, mira, en mi mano tengo dos conductos, uno por acá y uno por allá. Uno es un poco más negrito que otro, no sé si ustedes lo tienen. Una es la vena y la otra es la arteria. Una vena lleva la sangre que no tiene mucho oxígeno y la arteria es sangre con oxígeno. Una es muy buena y la otra es un poco más sucia, algo así, ¿no? El caso de las plantas también tienen dos conductos, no son venas, son xilema y floema. El xilema lleva la savia bruta
y el floema lleva la savia elaborada. Pero eso es otra cosa, vamos a verlo más adelante. Vamos a ver qué más dice acá. Miren, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Definición de lo que es fotosíntesis. Lo que les decía, no simplemente es producir alimentos, sino es intercambio de energías, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Cómo es la absorción? ¿Cómo circula? Y qué se produce finalmente en una reacción química, ¿no? La reacción química. Y finalmente vemos lo que es respiración, lo que me decían, las plantas respiran, por supuesto que respiran, ¿no? Y eliminan sus desechos. ¿Cuál sería el desecho que botan las plantas? El dióxido de carbono. No, ese más bien es todo lo contrario. El oxígeno. El oxígeno. El dióxido de carbono botan cuando respiran, pero en la fotosíntesis es su materia prima, es lo más importante. Y los beneficios, como les decía más hace un rato en el video, es para purificar el aire, para alimentarnos a nosotros, y bueno, y más que todo, para alimentarnos, ¿no? Aparte, podemos utilizar también las plantas para poner bonita nuestra casa, ¿no? Cosas así como las flores y las frutas también son alimentos. Vamos adelante, entonces vamos a ver rapidito esto, ¿ya? Todos los seres vivos del planeta tienen que alimentarse. Las plantas, los árboles, las algas, las bacterias y nosotros, todos los seres vivos, ¿no? Se alimentan. Pero las plantas y algunas bacterias marinas, como las algas, por ejemplo, se alimentan de otra manera, no como nosotros, ¿no? Se diferencian en sus alimentaciones. Mamíferos, peces, aves y demás seres vivos tienen que buscar su comida. O sea, cazar, agarrar de las plantas, no sé, robarle a alguien la comida. Pero las plantas no, las plantas producen sus propios alimentos a partir de la fotosíntesis, ¿no? El cual luego lo digieren. O sea, cuando es savia elaborada, les sirve como alimento a ellos. Ya está. A ver qué más dice acá. Este es un término, ¿no? Foto significa luz en griego, ¿no? Y síntesis significa producir. Esos son términos de donde viene la fotosíntesis, ¿no? Significa producir con luz. Producir con luz. Fotosíntesis entonces es eso, ¿ya? Pero la fotosíntesis, la definición es esta. Capacidad que tienen las plantas, miren, es importante esta definición y es más moderna, es para estudiantes un poco más avanzados. Ustedes ya están en secundaria, por lo tanto tenemos que utilizar términos distintos, ¿no? Capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica, energía del sol, o puede ser de algún foco, en energía química. Esto es la definición de fotosíntesis más moderna. Por supuesto que definición también es producir sus propios alimentos, ¿no? Pero la definición más moderna es esta. Transformar energía lumínica en energía química. Transformar energía del sol en energía química, que es porque los alimentos nos producen energía. Cuando nosotros comemos una planta, ¿no? Entonces, ¿pero qué? ¿Significa que las plantas no necesitan nutrientes? O sea, si transforman energía en energía, ¿ya no necesitamos nutrientes? ¿Eso significará? Sí necesitan nutrientes. Y los tienen que absorber, ¿no? Necesitan del dióxido de carbono, que absorben del aire, necesitan agua y nutrientes o sales minerales a través de las raíces y la energía del sol, que viene del sol cuando está de día, ¿no? Se necesitan tres cosas. Estas dos las absorben del suelo, del aire, y esta es la energía que viene del sol. Son tres cosas que necesitan. Por supuesto que todo eso necesitamos la clorofila, ¿no? Que está en los cloroplastos de las hojas. Ese es el primer proceso, absorción. Hay que absorber, ¿no? Las plantas poseen unas células que se llaman cloroplastos y se encuentran en las hojas de las plantas. Los cloroplastos tienen dentro unas moleculitas que se llaman la clorofila, que es de color verde. Y es la que absorbe la energía del sol. Entonces, ¿quién absorbe la energía? Es la clorofila que está en los cloroplastos que están en las hojas. Clorofila, están en los cloroplastos de las hojas verdes. ¿Por qué verdes? Porque la clorofila es verde. Entonces, esto es lo necesario para absorber la energía del sol. Sin esta clorofila no habría fotosíntesis, clorofila. O sea que es una molécula pequeñita, es como una proteína, algo así, ¿no? Además, las plantas tienen raíces para absorber el agua y nutrientes, ¿no? Los agua y nutrientes, y más el CO2, es la savia bruta, ¿no? Y por último, desde las hojas, a través de los estomas, a ver, vamos a poner aquí, esto no lo veo. Las plantas absorben CO2, un ratito.
Estoy en clase, no puedo atender. Ya, entonces por último dice, a través de las hojas, como les decía, en la parte de abajo de la hoja, lo que se llama el embés, hay unos agujeritos, unos poros, que se llaman estomas. Cuando veamos tejidos de los vegetales van a ver, son estomas. Es como poros, nosotros también tenemos poros, ¿no? Y ellos también tienen sus poros. Porque la parte de arriba de la hoja no tiene poros, ¿ah? En la parte de arriba brilla, tiene un brillo que es inclusive como cera, que se llama la cutina. Esa cera, no, por ahí no entra nada. Por abajo sí. Ustedes ven, por abajo inclusive tiene como pelos. No sé si sienten la hoja de atrás. Es media áspera. O sea, porque tiene pelitos, ¿no? Y también tiene unos agujeros que se llaman los estomas. Por esa parte de abajo de la hoja, que es el embés, por ahí están los estomas, por ahí se produce el intercambio gaseoso. Entra CO2 y sale oxígeno, ¿no? Por ahí mismo. Voy a sacar esto que me está estorbando, lo puse en medio. Ya, ahora sí. Esa es absorción, o sea, hay que absorber sales minerales, hay que absorber agua, hay que absorber dióxido de carbono, y después hay que llevarlo, ¿a dónde? El CO2 y la energía del sol, que absorben las hojas, el CO2 que absorbe las hojas. No es todavía posible realizar la fotosíntesis. Así con eso no es necesario. Necesitamos que haya algún ingrediente más. Hacen falta los nutrientes. Estos pasan de las raíces al sistema circulatorio, que es la savia bruta, ¿no? Es decir, la savia que todavía no alimenta a la planta. Una vez que llega a la planta, a la hoja, necesitamos de la clorofila para producir la fotosíntesis. Agua, sales minerales, savia bruta. Agua y sales minerales. No es el CO2. ¿Ah? Entonces la fotosíntesis ya se produce. Esta es la reacción química que se lleva a cabo. CO2, 6 moléculas de CO2. 6 moléculas de agua me va a dar, después de la reacción química, es una flechita, me va a dar glucosa y oxígeno. Miren, la fórmula de la glucosa es un poco fea. Miren, escríbanla en sus cuadernos varias veces para que se les quede, porque esta molécula es muy importante. Nosotros también la tenemos ahí. C6H12 o 6. Tenemos 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Es una sustancia simple o compuesta? Está hablando de sustancias simples. Compuesta. Es compuesta, es una sustancia, y muy grande, ¿no? Porque tiene 24 átomos totales. Es grande. Miren, de lo que es chiquitita, CO2, con agua, que también es H2O, se formó una grandota, que es C6H12O6. Y más oxígeno, ¿no? El oxígeno, miren, ¿es una sustancia simple o compuesta? Simple. Simple, porque tiene 2 oxígenos que son iguales. Entonces, ahí estamos aplicando la química también, ¿no? Es una reacción química. Esta es la reacción química de la fotosíntesis. Acá está la energía del sol y se transforma en energía química, porque la glucosa va a producir energía cuando yo me la coma. Me va a producir energía. Cuando la savia bruta llega a las hojas, entonces los cloroplastos, que están, ¿dónde están los cloroplastos? En las hojas de los vegetales, empiezan a transformar la energía lumínica en agua, los nutrientes y el CO2 en energía química, como es glucosa y otras moléculas más complejas, ¿no? Pronto estamos hablando de glucosa. Todas ellas forman la savia elaborada, que circula, o circulando, pues ya es el alimento de las plantas y de las algas, porque las algas también son plantas, ¿no? La materia inorgánica, que es el CO2 y el agua, se transforma en materia orgánica, que es la glucosa, que es un azúcar, ¿no? Es una cosa de inorgánico, pasa a orgánico. De lo que es energía lumínica, energía del sol, pasa a energía química, que son los alimentos. Todo esto lo van a tener más tarde en su información, en sus diapositivas, así que traten de apuntar lo más importante nomás. Respiración y eliminación de los desechos. Las plantas también respiran, como me dijeron por ahí, ¿no? Respiran en todo momento, pero absorben muy poco oxígeno comparado con nosotros, pues son chiquititas, ¿no? Y botan muy poco dióxido de carbono, ¿no? Pero lo botan y después, como ustedes dicen, ¿por qué no lo acumulan si lo van a utilizar de nuevo? Claro, lo vuelven a absorber, no es que lo tengan, porque yo imagino que lo botan porque de repente lo botan un poco impuro y lo reciclan después absorbiendo más. La planta aprovecha al máximo la savia elaborada y solo produce un desecho, que es el oxígeno. El oxígeno es su desecho. Y para nosotros es muy bueno, ¿no? El cual se expulsa durante todo el día. Día, no en la noche. Pero en las noches las plantas solamente respiran, al igual que nosotros. Captan el oxígeno y expulsan el CO2. Miren, durante el día se produce la fotosíntesis. Durante la noche simplemente
respiran, como nosotros, ¿no? Entonces sí se produce una respiración de las plantas. Este es el ciclo, ¿no? Del oxígeno que está por acá. Es todas las plantas con el oxígeno por aquí, por allá, por todos lados. Y ahora sí vamos a ver un poco de actividades, ¿no? Ya hemos dicho que la fotosíntesis es producida por las plantas, árboles, algunas bacterias marinas, y muy importantes porque las algas que también son plantas, mira, las algas que son plantas, la mayor parte de las algas están en el mar. Dice, por esta razón, la mayor parte del oxígeno que respiramos viene de los océanos, no es de la tierra. O sea, los árboles no están aportando con mucho oxígeno. El oxígeno viene más del mar, de las algas marinas, que de los árboles que están en la selva, por ejemplo. 75% de nuestro planeta es agua, ¿no? Por lo tanto, hay millones de algas, cientos de millones de algas que producen oxígeno, oxígeno, oxígeno. Por eso el mar es más importante, muchísimo más importante que la tierra, inclusive, por la producción de oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno no solamente se produce en la tierra, sino también se produce en el mar. A ver qué me han escrito por ahí. No, ya después lo veo. Conexión inestable, me sale acá. Se me va a ir el internet, creo. Ya. Entonces, y para terminar, recordar que la vida en el planeta, para que la vida continúe y para que las personas podamos vivir bien, son muy necesarias, ¿no? Las plantas. Nos brindan alimento, oxígeno, y por eso son fundamentales en la cadena alimenticia, o sea, en la parte alimenticia. No solamente para nosotros, para los animales también, para los herbívoros, ¿no? Y son fundamentales para que podamos respirar por el oxígeno. Las plantas absorben los gases sucios y contaminantes que hay en el aire, o sea, limpian el aire, y por eso es muy importante cuidar nuestro medio ambiente. Es el final, vamos a ver algunas preguntas que tenemos que hacer. A ver, ahí sí podemos escuchar un poco sus intervenciones de ustedes, ¿ya? Entre verdadero y falso. En las plantas la respiración aeróbica solo se realiza durante el día. Acá hay un término que ya introduje un nuevo término, una nueva palabrita para ustedes. Aeróbica. ¿Qué significa aeróbica? ¿Qué es? A ver, ¿quién me dice? Aeróbica. Necesitamos oxígeno. La aeróbica es una respiración en donde sí se necesita oxígeno. Nosotros, nuestra respiración es aeróbica. Pero hay algunos organismos que respiran sin oxígeno, que se llaman anaeróbica. Pero las plantas sí necesitan oxígeno. Para su respiración necesitan, ¿no? Pero ¿dónde se da durante el día que se da la respiración? Falso. Entonces, ¿cuándo se da? En la noche. En la noche. No, en la noche solamente se respira. Las plantas respiran todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, Noche. falso. La fotosíntesis se da solamente en el día. La respiración está constantemente. Pero en la noche solamente se ve más porque no hay fotosíntesis. Pero de todas maneras es falso, porque en el día no solamente es durante todo el día. Tendría que ser día y noche, ¿no? Falso entonces eso. Durante el día las plantas desprenden dióxido de carbono en el proceso de fotosíntesis. Falso. Falso. ¿Qué desprenden entonces? Falso. El oxígeno. Prenden el oxígeno. Oxígeno, es verdad, eso es falso también. La fotosíntesis es una reacción anabólica que necesita energía. Anabólica dijimos que era cosas pequeñitas para producir cosas bien grandes. El CO2 es pequeñito, miren, tiene un carbono y dos oxígenos. El agua es H2O, 3 cositas. Y la glucosa... ¿Verdadero? Profesor, ¿cuál es la segunda? Falso. Sí, la segunda era falso. Ya, gracias. Es que no desprende dióxido de carbono. A ver, fotosíntesis, estaba diciendo, anabólica significa juntar cosas pequeñitas para hacer algo más grande. O sea, si ¿Verdadero? yo junto cosas chiquititas y me sale una cosa inmensa, entonces es una anabólica. Y catabólica es todo lo contrario. ¿Y necesita energía? Sí, del sol. Sí. Por lo Por tanto, eso sí es verdad. es verdadero. Esto es verdadero. Entonces, este término anabólico, si no lo tienen bien en claro, búsquenlo, ¿ya? Si tenemos que explicarlo más adelante, en la siguiente clase, así lo podemos explicar. Pero son términos que tenemos que seguir utilizando, o sea, hay que llenarnos de información. No podemos utilizar las mismas palabras siempre. Hay que utilizar nuevas palabras porque más adelante las vamos a utilizar más. Entonces, anabólico, catabólico, metabólico, son términos que ustedes ya tienen que estar buscando en su diccionario. El profesor dijo anabólico, pero no entiendo. Voy a buscar en el diccionario qué significa. Y entonces, cuando ustedes busquen información en su diccionario y no lo entiendan, entonces ya podemos explicar un poco más. Pero si lo entienden cuando buscan información, ya no necesitan de uno. Entonces, ese es el objetivo. Ustedes tienen que buscar información, no se queden con la duda, no se queden con
Ay, no entendí, no importa. No, eso no puede ser. Si no entienden alguna cosa, alguna palabra, busquen información. Y si no les satisface la información o no lo entienden, lo explicamos acá, más adelante. Entonces, este término ya está. Esto es verdadero, entonces, ¿no? Sí. Durante las noches las plantas desprenden oxígeno debido a la fotosíntesis durante la noche. Falso. Falso. No se produce fotosíntesis durante la noche. ¿Qué se produce? Solamente la La respiración. La La respiración. respiración, ¿no? La energía de la luz se transforma en energía química. ¿Es verdad? Verdadero. Claro, la energía lumínica. Sí, verdadero. Energía química, esa es la definición de Verdadero, verdadero. Hay una transformación de energía lumínica en energía calorífica. ¿Es verdad eso? Falso. Energía lumínica en energía calorífica. Falso. Falso, no se produce. Falso, Las falso. plantas no están calentando nada. Las plantas están produciendo sus alimentos y es una energía química almacenada, ¿no? Esta es la primera parte. Acá, durante la fotosíntesis. Oxígeno. ¿Cuál es? H2O. El H2O es el gas. Es el oxígeno. Es el oxígeno. ¿Cuál es? Oxígeno. 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 La fotosíntesis se realiza en unos orgánulos. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se produce la fotosíntesis? O mejor dicho, ¿con qué necesitas para producir la fotosíntesis? Están en las... Estás La en el savia sol. bruta. A ver, dice, se realiza en unos orgánulos de la célula, de la célula de la planta, ¿no? Que son, ¿cómo se llaman esos orgánulos? Ahora tenemos acá. En la pizarra dice acá, en la hoja están los cloroplastos. Y los cloroplastos contienen la clorofila. La clorofila absorbe la luz, pero la fotosíntesis se realiza en los cloroplastos. Están en la hoja de la planta. Así que aquí la respuesta es cloroplastos. Por supuesto que lo vamos a ver más adelante cuando veamos tejidos de la planta, ¿no? O las partes de la planta. Entonces acá la respuesta es cloroplastos. Están en las hojas. ¿Cuál es correcto acá? A ver. Reacciones con oxígeno, anabólicas, dice. O sea, de síntesis, ¿no? De síntesis. Se caracterizan porque siempre hay consumo de energía. Los productos finales de estas reacciones son complejos. Los productos finales son moléculas sencillas. O se libera energía en estos procesos. A ver, eso ustedes, si no lo entienden, porque yo me imagino que es algo nuevo para ustedes, anabólico, entonces habría que buscarlo si no lo entienden. ¿Ah? Pero ahorita vamos a ver. ¿Profesora es la B? Sí, pero anabólico significa juntar cosas pequeñitas para producir muchas cosas más grandes, más complejas. Y en el caso de la fotosíntesis es una reacción anabólica, porque yo tengo una molécula pequeñita de CO2 con otra molécula pequeñita de agua y me produce una molécula muy grande de glucosa. Entonces es una reacción anabólica. ¿Pero se necesita energía en la fotosíntesis o no? Sí. Sí, entonces sí hay consumo de energía. Esto es verdadero. Siempre hay consumo de energía. Los productos finales de las reacciones son complejos, pero acá también es verdadero. Se producen cosas más complejas. ¿Los productos finales son sencillos? No. ¿Se libera energía en estos procesos? Sí, también. Pero entonces aquí la respuesta sería más bien la incorrecta, ¿no? La incorrecta sería la C, porque las demás son verdaderas. Así que, a ver, ¿qué pueden poner aquí? Pongan lo que ustedes ya conocen. Acá la B dice, se producen, o sea, los productos finales son moléculas más complejas. Pongan la B nada más acá. No se compliquen la vida. Lo demás se podemos analizarlo más adelante. Entonces, además, una cosa es anabólico y catabólico, que no es el tema, y lo estamos poniendo para introducir nuevos términos, ¿no? Nuestro objetivo no es este, el objetivo es la fotosíntesis. Así que es una pregunta que deberíamos no hacerla, pero la podemos hacer, hay que hacerla. La 5. ¿Por qué se dice que la mayor parte del oxígeno que respiramos proviene de los océanos? ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de plantas. Claro, ¿y cómo se llaman esas plantas que están en los océanos? Alga. Las Algas. algas, claro, hay más algas que árboles, pero no los vemos porque están en el fondo marino, ¿no? O en las partes donde hay el zócalo continental, pero hay más algas, por lo tanto, es cierto, o sea, porque hay más plantas acuáticas que plantas terrestres. Y acá está, Profesor, a ver, ¿sí? es que en la 2 y la 3
Se me cortó el audio y no puedo escuchar. A ver, dice la fotosíntesis va a producir un gas esencial. Oxígeno. Es el oxígeno, O2, ¿no? Una sustancia simple. Gracias. La fotosíntesis se realiza en unos orgánulos. ¿Cómo se llaman? Cloroplastos. Cloroplastos. Muy bien, Chavarri. Gracias. Y en las 3 hemos marcado la B porque en realidad no está muy claro este tema. Busquen lo que es anabólico, busquen lo que significa consumo de energía y ustedes podrían dar una respuesta. Pero yo les diría que marquen la B. Vamos a ver las tareas que tenemos que hacer para que lo manden a la profesora Margarita. Acá casi pongo química, lo cambié a última hora. Dice, las plantas, dice, usa tu criterio, hombre. Para ti, ¿ah? O sea, tú pon tu respuesta. Si hay respuestas iguales, la profesora se va a dar cuenta. O sea, no copien respuestas porque yo no voy a pensar igual que mi compañero, ¿ah? Dice, las plantas gracias a la fotosíntesis, y ustedes pongan lo que tienen que poner acá. A ver, gracias a la fotosíntesis, ¿qué puede poner? Gracias a la fotosíntesis, nosotros obtenemos los alimentos, nosotros obtenemos el oxígeno, nosotros, se limpia el aire, las plantas producen sus propios alimentos, un montón de cosas tienen para poner ahí, así que lo ponen acá. De repente en 2 o 3 líneas lo ponen y le rellenan con sus propias palabras, ¿ya? No estén copiando de otros. Cópienlo y equivóquense acá, equivóquense cuantas veces quieran, pero más adelante ya tienen que solucionar poco a poco sus cosas. Durante la noche, dice, a ver, de repente ninguna es verdadera, dice, las plantas solamente respiran. Las plantas solamente realizan fotosíntesis. Profesor, Las plantas realizan fotosíntesis y respiración. ¿Cuál de las La tres? B. la A. La B. Ah, no, profesor, la B, la B. La B. Claro, las plantas solamente respiran. No hay fotosíntesis. La B. A ver, me pasé. La 3 dice, marquen lo correcto. Ahora durante el día. Las plantas solamente toman dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Las plantas respiran. Solamente las plantas respiran, dice. Solo respiran. Las plantas solo realizan fotosíntesis durante el día. Y finalmente las plantas realizan fotosíntesis y también respiran. La D. La La B. D. La D. La D. En el día las plantas producen su fotosíntesis y también están respirando. Así que la respuesta es la D. Acá. Durante el proceso de la fotosíntesis, de repente La B. se desprende oxígeno. Eso es correcto. Se desprende dióxido de carbono. Falso. No es en la Es la B, profesor. Se desprende oxígeno y dióxido. Se desprende oxígeno, sí, pero dióxido de carbono no. Por lo tanto es la D, ¿no? Está fácil, ¿no? A ver, ¿La D o la B? A ver, ¿cuál? Pero, a ver, tú analízalo, pues, dice. ¿Se desprende oxígeno? Sí. Sí. ¿Se desprende dióxido de carbono durante la fotosíntesis? ¿Se desprende o se absorbe? No, Se absorbe, así que esto está mal. ¿Y se desprenden los dos? No. Uno se absorbe y otro se bota, ¿no? Uno se absorbe, que es el dióxido, y otro se elimina. Por lo tanto, la respuesta es la B. Le estoy dando las respuestas, ¿ah? Pero se trata de eso, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo también. 5. ¿Cómo se llaman los diminutos poros de las hojas donde se produce ese intercambio gaseoso? Donde se entra el CO2 y sale el oxígeno. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? A ver, acá está mi hoja. Cloroplastos. No. Poros, digo, no organelos que producen que tienen la clorofila. En la hoja hay unos poros, unos huequitos abajo, que se llama, ese es el haz y el embés. En el embés de la hoja, en la parte que no es muy brillosa, la que es un poco fea, hay unos agujeritos, unos poros. Por ahí entra el CO2 y por ahí sale el oxígeno. Estos se llaman estomas. Son agujeritos que se llaman estomas. Por supuesto que es para que entre el gas y salga el oxígeno, pero adentro de la hoja están los cloroplastos. Ahí es otra cosa, ¿no? ¿Por dónde entra el aire? ¿Por dónde entra el CO2? Por las estomas, que están en la parte de atrás, la parte de abajo de la hoja, que se llama el embés de la hoja. Así que pongan ahí respuesta. Estoma, que está en el embés de la hoja, para que completen bien, ¿no? Profesor, es la 5, ¿verdad? La 5. La 6. ¿Por qué las plantas son autótrofas? ¿Por qué se dicen autótrofas? Porque producen su propio alimento. Sí, porque no necesitan estar comprándole a nadie nada. Producen su propio alimento. ¿Nosotros por qué no somos autótrofos? Sí, producimos nuestros propios alimentos. ¿Por qué no somos nosotros? Pero no es de nuestro propio organismo. Claro, fuera de nuestro organismo. Necesitamos ollas, cocina, todo eso.
Claro, si estuvieran dentro de nosotros, sí seríamos autótrofos. ¿Savia elaborada qué cosa es? Es A ver, tienen la idea, vamos a ver qué cosas me dicen. Se supone que se ha producido después de que ha habido fotosíntesis, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, ¿qué es la savia elaborada? Para que no... Tiene todos los elementos químicos de la fotosíntesis. Claro, puede ser, o puede ser ese producto de la fotosíntesis que sirve para que la planta se pueda alimentar, se juntan. para que se junte, para que la planta pueda alimentarse. O sea, mejor dicho, es el alimento que ya está elaborado, por eso se llama elaborado, ¿no? Entonces podría ser, es el producto de la fotosíntesis que sirve como alimento a la planta y que también puede almacenarse para nosotros, ¿no? Como fruto. O como flores también puede ser. Y acá ponen 3 beneficios que ustedes vean que sea para ustedes importante de las plantas. O sea, ¿por qué es bueno tener plantas? Ahí ponen 3. ¿Por qué es bueno tener plantas? De repente pueden decir que es para decorar mi casa. Puede ser. ¿Por qué? Porque produce oxígeno. También puede ser. Porque son alimentos. Algunos pueden ser. Algunos no necesariamente son alimentos. Algunas plantas son inclusive veneno para nosotras. ¿Ah? No todas las plantas... Combinación. Claro, combinación. A ver, también Porque producen alimentos. y también puede ser plantas también donde yo pueda sacar algunas cosas que necesito de repente para más adelante. Puedo sacar aceite. Como el algodón. El algodón saco el aceite, ¿no? Aceite de algodón. Saco la semillita para poder hacer otras cosas más, ¿no? El algodón mismo, que es la flor, lo utilizo para la ropa. O sea, tantos beneficios hay de las plantas que ustedes tienen que ponerme 3. Si se copian, se van a dar cuenta, pongan otras cosas. Inventen un poquito más, creen un poquito ustedes, hay que crear sus propias respuestas. Entonces, salgamos de esta pantalla, vamos a compartir, no, hay que pausar un ratito. Entonces, está claro, ¿no? ¿Qué es fotosíntesis entonces? Es un proceso químico. ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? ¿En qué parte de la planta? En las hojas. En las hojas. ¿Por qué en las hojas? ¿Por qué en las hojas? ¿Qué hay en las hojas? Porque en las hojas tiene un poco de... Plastos, los cloroplastos. Son unos órganos. Hojas, ¿no? El tejido vegetal tiene cloroplastos. La célula vegetal tiene cloroplastos. Pero dentro del cloroplasto hay un pigmento que es de color verde, que es el que absorbe la luz del sol. ¿Cómo se llama? Que es típico de las plantas verdes, ¿no? La clorofila. La Clorofila. Es Le da el color a las le plantas. da color a las plantas. Está dentro del cloroplasto, que está dentro de las hojas. Pero para que se produzca toda esa reacción química, que es la fotosíntesis, necesitamos absorber, ¿qué cosa? ¿Del aire que se absorbe? ¿Qué absorbe la planta del aire? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Estamos hablando de la Lo fotosíntesis. vuelve no de la oxígeno. respiración. Dióxido Y del suelo, las raíces, ¿qué absorbe? El agua y las sales. El agua y las sales. El agua y las sales minerales. El agua y las El agua y sales las sales. minerales que van a subir por la raíz a toda la planta, especialmente las hojas. Llega hasta el tallo y luego se dispersan las hojas. Ya, ¿cómo se llama esa agua y sales minerales que está llegando hacia las hojas recién? Savia. Savia bruta. Savia bruta. Una vez que llega a las hojas, una vez que llega a las hojas, el agua y las sales minerales se junta con el CO2 que ha ingresado. ¿Por dónde ingresa el CO2? ¿Por dónde ingresa? Estrotoma, ¿cómo se llama? Los estomas. Por Estomas, los están debajo de las hojas. Acá está el estoma, que son unos huequitos. Entra y se juntan los dos, la savia bruta con el CO2, para formar todos los nutrientes que necesitan. Pero necesitamos algo más, que son los cloroplastos que están en la hoja, ¿no? Y algo más necesitamos. Ya tenemos todos los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Luz solar. La luz del solar. sol. Luz solar. La energía del sol viene y se produce una transformación, ¿no? Esa transformación química, esa es la fotosíntesis. ¿Qué se produce? Savia Bruta. No. Elaborada. La savia Sí, elaborada. sí, La fruta Elaborada. La savia elaborada. Elaborada. El producto de la fotosíntesis es la savia elaborada. ¿Y qué hacemos con la savia elaborada? ¿Se regresa a la planta o se va hacia afuera? Se regresa. Se regresa a toda la planta. Pero hay un subproducto, hay una cosa que la planta lo desecha.
¿Qué cosa es? El oxígeno. El oxígeno. ¿Dónde sale el oxígeno? De las hojas. Pero hay una partecita en las hojas que dijimos que es por donde entra Los el CO2. estomas. Por los estomas. Por ahí entra el CO2 y por ahí sale el oxígeno. ¿Y qué cosa es el oxígeno? Es el gas que nosotros respiramos. O el gas que es componente del aire, ¿no? Que nosotros respiramos. Para nosotros es importantísimo. Para las plantas es un desecho. Para nosotros el CO2 es un desecho. Para las plantas es importante, ¿no? O sea, sin el CO2 tampoco había fotosíntesis. Eso es todo, se terminó la frase. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Lo que vimos de anabolismo, catabolismo o metabolismo, si a ustedes les interesa, búsquenlo y lo vamos a discutir más adelante. Son reacciones un poco más complicaditas. Pero son términos que hemos utilizado. ¿Qué hemos utilizado? Cloroplastos, están en las hojas, estoma, todo es su vocabulario. A ver, estoma, ¿qué es? ¿Qué es un estoma? por donde entra La- el oxígeno. por donde sale el oxígeno. Claro. Sale el oxígeno. Sí, serían los Por ahí poros. Los poros de la hoja, ¿no? Los poros de la hoja. O sea, es una abertura, ¿no? Un poro. Por ahí entra y sale los gases. Cloroplasto, ¿qué cosa es? Cloroplasto. ¿Puedes repetir? El que le da el color a la planta. No, la clorofila le da el color. la clorofila es la que le da. Los cloroplastos ¿El son que los alimenta? órganos. Con los lo que se junta para que salga sábila elaborada, creo. Sí, ¿no? sí, sí. Pero cloroplasto es una parte de la célula vegetal que tiene adentro la clorofila, ¿no? Es como si fuera un órgano. Así como nosotros tenemos un corazón, unos riñones, igual la planta sí misma tiene tejidos y también tiene órganos en las células, ¿no? Las células tienen adentro los cloroplastos, se llaman orgánulos, que son cloroplastos. Y adentro están las clorofilas, ¿no? Ahí se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Qué cosa es absorción? ¿Qué cosa es absorber? Es cuando Cuando algo ingresa. trae algo bueno. O sea, absorbo significa que estoy haciendo ingresar algo. Entonces, en este caso, absorber significa captar el CO2, que está en el aire, y captar el agua y los nutrientes que están en el suelo. Ese es absorber. Circular, ¿qué significa? ¿Qué significa circular? Llevar por todos lados, ¿no? Por todos los caminos que puedan haber. Circular. Por eso la savia bruta circula por todos los poros que puede tener la planta, por todos los conductos que se llaman xilema, por todos lados, hasta llegar hasta dónde. ¿A dónde tiene que llegar la savia bruta para poder? Hasta las hojas. A las hojas, o las partes verdes, ¿no? De las hojas llega, porque algunos no tienen hojas, algunos son tallos nada más. Las partes verdes, ahí están los cloroplastos, ahí está la clorofila, la energía del sol, y se produce la fotosíntesis. Yo creo que está claro todo, ¿no? Ya, creo que tenemos 5 minutitos. Ya estarán con hambre, me imagino. Entonces, las referencias que me habían dado ustedes eran muy buenas, y eran ciertas. Todos ustedes son muy buenos alumnos. A ver, veo que son 37, no han entrado todos, ¿no? Porque habían 40 en la mañana. ¿Qué habrá pasado? 43. ¿Ves? Y ahora hay 37. ¿Qué habrá pasado? De repente ya se han ido a almorzar. O de repente tiene problemas de conexión también, porque pasa cada rato, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí voy a paralizar un ratito, podemos preguntar cosas que de repente no tienen nada de esto, para después conversar otra cosa. Si desean ustedes. Entonces, las tareas a la profesora Margarita, una sola hoja nomás, igual que en química, mándeselo ahí, una sola hoja. Voy en la tarea, tómale una foto. ¿Solamente podemos enviar video? Ahí. No, video. Quiere solamente tener sus tareas bien hechas, nada más. Ahora, si ustedes no pueden descargarlo o no pueden imprimir la hoja o les parece un poco difícil, la hoja nada más, las preguntas y respuestas, pongan una hoja en su cuaderno y tómenle la foto a su cuaderno. Pero tiene que tener las preguntas para que la profesora pueda ver qué cosa es lo que he preguntado y qué cosa es la respuesta de ustedes, ¿no? O sea, si no desean imprimir, no quieren tomar fotos de una impresora, no pueden imprimir porque muchos de repente no tienen impresora y todo eso, yo tampoco tengo. Entonces, escriban en su cuaderno las preguntas y las respuestas, pero tiene que poner su nombre, la fecha, para que ella pueda reconocer. Le toma una foto y dice, la alumna, por ejemplo, Ramírez Bustamante, o el alumno Ramírez Bustamante, pone ahí, Ramírez Bustamante Pierre, primero de secundaria,
la fecha es 1 de julio del 2020, y ahí pones, pregunta 1, tal, respuesta tal, pregunta 2, tal, tienen que hacerlo así. Y después ahí como que repasan también, ¿no? Le toman la foto a esa hoja, o de repente en 2 partes, puede ser, porque de repente la cámara no es muy buena, y se lo mandan a la profesora Margarita en su correo, o de repente, no sé si a WhatsApp, de repente está recibiendo por ahí, no sé. Entonces, Profesora, también tenemos que copiar todo lo definido en la clase, ¿no? ya, eso, mire, yo les diría que si ustedes lo ven que es interesante, importante, cópienlo. Pero si no, copien lo más importante, pues no se hagan bolas. Vayan leyendo y digan, esto de acá me parece importante. En el examen subió lo mismo que hemos hecho, pero un poco más resumido. Claro, está resumido. Porque si no, yo les daría un montón de hojas y hojas y hojas. No significa que les voy a llenar de... Solo hay una hoja para escribir y Ya, las dos pues, una hoja, pásenlo a su cuaderno, para que lo tengan ahí. Miren que yo les puedo decir que por experiencia propia, cuanto más escribo en mi cuaderno, más me ha servido. Porque, como les digo, cuando yo estaba tomando examen el año pasado, a mí me criticaron por eso en el colegio, porque yo les dejaba sacar cuaderno. Yo les digo, ustedes escriban en su cuaderno. Profesor, ¿va a revisar cuaderno? No. ¿Es necesario escribir eso? No sé, si tú quieres escríbelo, si te parece interesante, escríbelo. Pero cuando yo tomé el examen, les dije, saquen sus cuadernos, y todos, pero no he escrito nada. Adiós, se fregaron. La mayoría que había escrito bien en su cuaderno hizo muy bien la práctica. Y los que no hicieron nada en su cuaderno no tuvieron nada que contestar. Tuvieron que recordar algunas cosas. Por eso les digo, cuanto más información tengan en su cuaderno, más ordenadito esté, más organizado esté su cuaderno, va a servirles para ustedes. Ahora que yo lo vea su cuaderno bonito y todo eso es muy bueno. Yo me gustaría ver todos los cuadernos. Pero ahorita no podemos ver cuadernos. Yo no podría ver si están sus cuadernos al día, están forrados, están bonitos, están tirados debajo de la cama, o de repente están rotos por pedazos. No puedo ver. Pero si ustedes tienen más información en sus cosas, en su cuaderno, les va a servir. Y a mí me sirvió, cuando yo estaba de su edad de ustedes, yo también decía, voy a escribir, aunque no entiendo, a veces no entiendo algunas cosas, escribo, pero después cuando se trata de analizar un poco más, digo, pero esto de acá, leyéndolo de nuevo, sí lo podría entender. Y es más, para la universidad también era así. Yo me fui a una academia, y en la academia me quedaba dormido todo el día, o sea, no entendía, me aburría inclusive, pero sí hacía una cosa, escribía, aunque no entendía. Algún día lo voy a entender, decía. Y lo escribí. Cuando terminó mi academia y quise postular a la universidad y vi mis cuadernos, recién me puse a leer ya con un libro a la mano, o buscando información en otro lado, o preguntándole a otra persona, y recién lo entendí y me sirvió. Por lo menos tenía algo donde ver en mi cuaderno. Y mis libros, ¿no? Porque en Internet no todo lo que está en Internet es verdadero, ¿eh? No todo es muy bueno. A veces hay cosas que son falsas o están equivocadas. En Internet ustedes saben que lo que quiere la gente es que me miren, que me pongan likes, que me visiten mi página y yo gano plata, ¿no? Pero no se trata de que la información sea verdadera 100%. Mejor es tener un libro que tener videos de Internet. Pero algunos son muy buenos, por supuesto, ¿no? Así que ya depende de ustedes. Copien en su cuaderno lo que les parezca más importante. Es una hoja, como dice su compañera, ¿no? Una hoja, así que pásenle todo, si es posible. Pero a la profesora mándele solamente una hoja, la que hemos desarrollado, ¿no? La ficha de reforzamiento. Entonces ahora sí son 1:30, exactito. No les he robado ni un minuto, ni ustedes a mí tampoco. Así que yo creo que ya estarán con hambre, ¿no? Y es más, ya son 35. Ya se está yendo poco a poco ya. Antes que se vayan todos, mejor nos despedimos. Chao, profe. Profe.